cervezas, luego comentaré algunas cosas, pero hay algunas cervezas, las más industriales, se fabrican en unos días, en 5 días o algo así, pero sin embargo, las que no son industriales pueden estarse hasta 3 años de fabricación. Claro, es una cosa totalmente diferente. Luego hablaré un poquito de ello también. ¿Qué pasó? ¿Habéis roto una amistad por ahí? Samuel, desde 2014 no es CBD. Algo sé, poquito, pero algo sé. Sí. CBD. No, aquí en Bruselas no. Aquí se habla, aquí en Bruselas se habla casi cualquier idioma que quieras. ¿Cómo le va a conectar? Y yo aquí muchas veces me apaño, como además trabajo con españoles, pues casi siempre con español y a veces con inglés. Algo de francés sé, pero muy poquito. Y de neerlandés muy poco, porque solo es cuando voy a Brujas, a Gante, con algunas personas que no llegas a hablar. Y como casi todo el contacto que tengo yo es con cosas que tienen que ver con el turismo, al final hablan todos en inglés. Entonces sé poquito, pero algo sé, algo me apaño. Está ahí súper feliz aquí con su vídeo. Estoy pensando en el tema de la cerveza, ¿no? Que estoy haciendo un tour de cervezas, ¿sí?, afuera de Bruselas. Fuera de Bruselas. Sí, hay una cervecería que se llama la cervecería de San Sisto. Sí, claro, son los que hacen la Westvleteren. La Westvleteren, sí. Ya. A las afueras de Poperingo. Y estaba viendo Orval, Marexou, Roquefort, sí, Westmalle, Leffe. Estoy visitando algunas cervecerías porque en un futuro quiero hacer como unos tours muy particulares sobre cervezas. Qué bien, qué bueno. Y en especial cervezas Trappist. Claro, sí, porque por lo que me has dicho, excepto Marexou y Leffe, todas las que has dicho son trapensas, ¿no? Sí. Sí. Lo que pasa es que varias de las abadías no se pueden visitar, otras sí, pero sí, varias no. Hay muchas que están cerradas, sí es cierto. Bien. Bueno, ¿a quién tenemos ahí arriba? Popeye. A Tintín, Popeye, dice. Tu infancia ha sido un poco complicada, ¿eh? Bueno, ahí tenemos a Tintín con el Capitán Haddock y con Milou, personajes importantísimos creados por un tipo de Bruselas llamado Georges Remy, más conocido por su seudónimo, Hergé. Bélgica es una de las grandes capitales del mundo del cómic. De aquí han salido muchos personajes que a lo mejor pensáis que eran de otros lugares. Por ejemplo, no solo Tintín es de aquí, sino también esos personajillos azules. Y los pitufos también son belgas, claro. ¿Y alguien conoce a ese personaje amarillo? ¿A ese animal? ¿Sí? ¿Te acuerdas del nombre? ¡Ay! Marsupilami. Marsupilami. También los españoles especialmente conoceréis, esto en América no se conoce mucho, pero los españoles conoceréis, y quizá los italianos también, a estos personajes que son 4 hermanos, que cada uno de un tamaño, los Dalton, que les persigue siempre un vaquero que es más rápido que su sombra. Lucky Luke. Decía que erais vosotros italianos, ¿no? Sí. Decía que los italianos a lo mejor lo conocéis porque Terence Hill hizo la película de Lucky Luke. Ya sabéis que es medio italiano esto. Bueno, pues la película de Lucky Luke de Terence Hill es bastante famosilla. Bueno, pues ahí tenemos Lucky Luke y los Dalton, Gastón el Gafe, Titov, Spirou, un montón de personajes que a lo mejor pensáis que eran estadounidenses o que eran franceses, pero que van a ser de por aquí. Así que ya sabéis, Bélgica, una de las grandes capitales del mundo del cómic, junto con Estados Unidos y con Japón. Hay muchos homenajes dedicados al mundo del cómic, como este mural, pues hay cerca de 80. Una barbaridad, muchos murales repartidos por la ciudad, y si queréis ver muchos de ellos, os doy varias pistas. Una de ellas es, si os acercáis al mural, veis que tiene una placa metálica con un código QR. En cuanto escaneéis el código QR, os va a decir qué otros murales hay cercanos, os va a salir un mapita, pero también os va a describir un poquito del mural en concreto. Simplemente deciros quiénes son los personajes y quiénes son los autores. No va a decir mucho más, pero algo os pondrá, así que puede ser interesante. Otra idea es que existen un par de museos del cómic aquí en Bruselas. Está el
Comics Museum, a secas, Comics Museum. Este es un cómic de figuritas, un museo de figuritas. Son todos figuritas en diferentes tamaños, algunas a tamaño real, otras en pequeñito, una pequeña aldea de los pitufos, un montón de cositas así. Pero es muy visual, pero nos cuenta poca cosa sobre ello, aunque es muy visual y muy bonito de ver. Y luego tendremos el CBBD, el Centro Belga de la Bande Dessinée. Ese es un museo del cómic mucho más avanzado en cuanto a la cultura del cómic. Está lleno de exposiciones con páginas originales y nos cuenta de los orígenes del cómic, de cuándo existe, los tipos que hay, las técnicas, todo, un montón de cosas, en un museo muy muy interesante que está cerca de la catedral, CBBD. Y otra idea, si queréis saber un poquito más del mundo del cómic, yo los jueves por la tarde y los domingos por la mañana tengo un tour dedicado al mundo del cómic. Si lo queréis reservar, luego me podéis decir al final del tour y os digo cómo reservarlo, porque este ya es un tour de pago, ese no es un free tour, ¿vale? Pero ya digo, los jueves por la tarde y los domingos por la mañana. En ese tour vemos más o menos una docena de murales, también vemos la casa en la que supuestamente vivía Tintín, y bueno, hablamos un poquito del mundo del cómic durante unas 2 horas y media. Bueno, del cómic no os quería decir nada más, solo que sepáis todas estas opciones que tenéis si queréis conocer un poco más, pero sí que sepáis que Tintín es uno de los grandes símbolos de este país. Si pensáis en Bélgica, a lo mejor pensáis en Tintín o en Popeye, a lo mejor alguno, no lo sé, pero aunque no sea de aquí, pero bueno, si pensáis, a lo mejor pensáis en Tintín, o a lo mejor pensáis en Bélgica en otras cosas, como por ejemplo los gofres, la cerveza, el chocolate, de todo eso iremos hablando, pero esos son símbolos del país. Ahora, estamos en una ciudad concreta que es Bruselas, y en esta ciudad concreta también hay varios símbolos. Uno de los símbolos ya los he mostrado, que es el más importante quizá para los bruselenses, que es San Miguel. Lo vais a ver por todas partes a San Miguel. La habéis visto en el ayuntamiento en varios puntos, pero también en esos bolos de carretera que tenéis ahí, en todos esos volardos de aparcamiento, ahí está San Miguel, por ejemplo, o también en papeleras, en farolas, en un montón de sitios vais a ver a San Miguel, por todas partes. Ahí está San Miguel. Así que uno de los grandes símbolos. Otro símbolo muy importante a nivel europeo es el Atomium. ¿Habéis oído hablar del Atomium? El Atomium algunos lo conoceréis como eso de las bolas. Es un edificio de 102 metros de altura, muy interesante, que se hizo para la Exposición Universal de 1958. Pero no voy a hablar mucho de él porque no vamos a ir hasta él, que está un poco lejos. Esos son dos de los símbolos, pero el tercer símbolo, el más importante, el símbolo más conocido de Bruselas a nivel internacional, ¿cuál es? Una estatua. ¿No? Un niño orinando. El Mannequin Peace, el niño meón, como le decís algunos. Bueno, pues el Mannequin Peace, ¿la habéis visto ya? Bueno, algunas personas no. Las personas que no la hayáis visto, ir preparando la emoción para ver esta gran escultura que todo país quiere tener. Venga, vamos por aquí. Vamos. Este hombre sí que le imprime gana, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Bien. Así que Flora y Móstoles, ¿no? Qué bien. Mis vecinos, aquí. Aquí vamos. Las tiendas de souvenir. ¿De qué parte de Florada? De la calle Móstoles. Yo vivía al principio con mis padres hasta los 15 años, vivía en la calle Málaga. Y los chocolates. Luego nos mudamos a la calle Argentina, que al lado de la Fuente de los Patos. Y luego yo estuve viviendo en la calle Zamora, al lado del centro de las provincias. Así que bueno, ahí conociendo un poco de todo. A quien le gusta el chocolate. Yeah. Y seguro que cuando las peque me has visto desfilar en la cabalgata de Reyes, que sale un montón de años. Ahí está, ahí le tenéis. ¿Qué impresión os lleváis del Mannequin Peace? ¿Qué me decís de él? Eso de los trajes hablaré después. Pero la impresión así inicial que lleváis, ¿qué decís? Tan chiquito. Wow, pequeño, ¿no? Lo esperaba más grande. Todo el mundo me dice lo mismo, ¿eh? Pero bueno, tengo que deciros que el tamaño no importa, es lo de menos. Es un niñito de 52 centímetros de altura, y además os tengo que decir que es una copia. Sabemos que existía uno de piedra, al menos desde el siglo XIV. No sabemos realmente aquel que ya existía en el siglo XIV, cuándo se creó o por qué. Así que nos inventamos leyendas, historias sobre la creación del Mannequin Peace. Hay como más de 50 leyendas sobre su creación, ¿eh? Yo os cuento lo que más me gusta a mí, que no es la más popular, pero es la que más me gusta a mí. Dice que por aquí pasaba un gran desfile. Un desfile en el que no para de pasar todo tipo de personajes circenses y alocados, bufones, malabaristas, gente con vestidos muy coloridos. Todo esto, algo importantísimo, precioso, aquel desfile grandioso, ¿no? ¿Qué pasa? Que estamos hablando de una época en la que no existe Netflix. No estaríamos en casa esperando la última temporada de Stranger Things, sino que estaríamos en la calle viendo el desfile, que era un acontecimiento único, algo muy especial. Y muchos de los niños que lo están viendo, pues estaban por aquí. Uno de ellos le entra unas ganas tremendas de orinar y dice, ¿dónde me pongo a orinar sin perderme el desfile? Pues se pone a orinar aquí mientras sigue viendo pasar a la gente. En esto que le ve una mujer que vivía por esta zona, que era una bruja.
y esta bruja decide convertirle en piedra para que todo el mundo vea que no se puede orinar por aquí cerca. ¿Por qué me gusta a mí esta historia? Pensad lo que os dije antes, ¿cuántas cervezas se tomaba aquí en la Edad Media? ¿Cuánto era? 400 litros, más de 1 litro al día. Y cuando tomáis un par de cervezas no vais rápido al baño. Sí, ¿verdad? Porque son diuréticas. Imaginaos una Edad Media en la que todo el mundo toma cerveza, en la que no hay baños en las casas, la de gente que habría orinando por las calles y una auténtica barbaridad. Probablemente los más adultos no lo harían por las calles más transitadas para que no hubiera olores o lo que fuera, pero los niños a lo mejor sí. Y antiguamente los cuentos se hacían precisamente para meter miedo a los niños. Si hacemos un cuento en el que decimos que los niños que orinan por aquí, una bruja les va a convertir en piedra, quizá fuera un buen elemento disuasorio. Si además ponemos una estatua de piedra, pues mucho mejor, ¿no? Para que se lo crean, bueno, pues sería un buen elemento disuasorio. Hoy en día, como no creemos en brujas, el elemento disuasorio es que nos ponen 150 euros de multa, viene la policía, que en esto sí que creemos, y nos ponen la multa. Así que bueno, ahí tendremos esa idea. Ya digo, es una de las leyendas, hay más de 50, podéis elegir la que queráis viéndola por cualquier lugar. El caso es que el niño de piedra desapareció a principios del siglo XVII y en 1619 un escultor llamado Jerome de Duquesnoy hace el niño de bronce. Lo hace igual que el que era de piedra, igual, pero en bronce. Como os decía, 52 centímetros de altura o 56 dependiendo de quién lo mida. De verdad hay gente que lo mide y te dice 52 y otros que te dicen 56. Debe ser que algunos cogen la peana, otros no, lo que sea. Pero bueno, en cualquier caso, ahí tenemos este hecho por Jerome de Duquesnoy. Aquel de Jerome de Duquesnoy ha sufrido una serie de robos, hasta 6 robos nos dicen, y el último robo en los años 60. Imaginaos que pasáis por aquí y veis que el niño no está, solo le queda un pedacito de las piernas, poco más, ¿no? ¿Qué ha pasado? Alguien lo ha arrancado. No sabemos muy bien qué ha pasado con ello, y como los belgas tienen un humor un tanto curioso, empiezan a poner en los periódicos que les ha desaparecido un niño en la ciudad, y a poner la foto del Mannequin Peace, como un niño desaparecido con el recuadrito este de niño desaparecido, ¿no? Eso empieza en los periódicos locales, pero eso empieza a saltar en los periódicos nacionales, y como sigue mucho tiempo desaparecido, pues empieza a salir también en los cartones de leche y en cosas de estas, y llega hasta los periódicos internacionales. Es decir, el niño, el Mannequin Peace, se hizo famoso en los años 60 cuando no estaba, cuando había desaparecido, ya veis, es cuando se hizo famoso, y al final lo encontraron. Cuando se lleva a cabo la investigación, cuidado que viene un coche, echados por acá. Esto es una calle peatonal, pero algún coche puede pasar de vez en cuando. Decía cuando llevan a cabo la investigación, lo que se dan cuenta es que alguien de Amberes, unos chavales de Amberes, habían venido para acá, lo habían arrancado y se lo habían llevado de fiesta al niño. Y no apareció hasta un año después, borracho y desnudo a orillas del canal. Así que lo restauran y en vez de volver a ponerlo aquí, se lo llevan a la Casa del Pan o la Casa del Rey, el Museo de la Villa. Se lo llevan para allá y aquí dejan una copia exacta del que se hizo en 1619. Copia exacta, mismo material, mismo tamaño. También, como veis, pues le ponen disfraces, que era lo que preguntabas, ¿no? Le ponen disfraces, no sabemos muy bien cómo empieza tampoco la idea de poner los disfraces, porque ya tenemos cuadros de cuando era de piedra que le disfrazaban, pero generalmente lo que hacían era pedirle a alguien que viniera de fuera que le pusiera algún vestido, le regalaba algún vestido relacionado con su tierra. Así estaba vestido de gaucho, de charro, de pamplonica o de asturiano, por ponernos algunos ejemplos, ¿no? También en tiempos más modernos, pues de equipos de fútbol, del Madrid, del Barça, del Boca, del Lacho, del Atleti de Bilbao, o también en el día de la cerveza le disfrazan de maestro cervecero y le cambian el agua por cerveza. Imaginaos cómo se pone este lugar, una auténtica locura todo esto, ¿ven? Si queréis ver muchos de sus disfraces, podréis subir un poquito a la calle y os encontraréis con el guardarropa del Mannequin Peace, que necesita un guardarropa, un armario, el niño, porque tiene actualmente más de 1000 disfraces. No está mal, ¿verdad? Hoy está disfrazado de marine, ¿eh? Nos pone por aquí, por el aniversario de la fundación de la Marina Real Belga. Así que se fundió en 1931, según pone aquí. Eso en 1931, y hoy aniversario, pues la han disfrazado de la Marina. Pero como veis, aquí tenéis el calendario que nos dice que el próximo día va a estar disfrazado y de qué. El día 20 llevará 2 disfraces dependiendo de la hora, de arquero, Frank Archer o Brain Le Chateau, ni idea, y de la cofradía de los vinos de Portugal. Así que bueno, ya veis, todo tipo de cosas puede tener disfraz, cualquier cosa. Si queréis echarle alguna fotito, y ahora cuando termine de hacerle las fotos, os espero aquí donde está esa señal de prohibido, ¿vale? Estamos grabando este video un lunes, y este bar que está aquí en la esquina, al frente del Mannequin Peace, si están un lunes en Bruselas y quieren embriagarse, aquí pueden venir. No tengas así. Pero ese es más clásico. Ah, ese también, pero no está abierto el lunes. Ya. Ese es el problema. Ese es el problema. El Pochenel Kelder.
qué cervecería recomiendas? Luego voy a comentar alguna, luego he comentado alguna. No la más fácil, sino algo tradicional o... Bien, bien. Luego os digo alguna. ¿Tiene frío? La barbilla. Ay, pobre. Sí, me estoy congelando. Sí. Que nosotros, así como los belgas, nosotros sí nacimos, o sea, somos de un lugar donde la gente nunca nace. Somos muy atípicos. ¿De qué parte de México? De Cancún. De Cancún, ah, claro. Y ahí igual es así mucho. Sí, sí. Encontrar- Toda la gente que se retira ahí se va a Cancún. Ahí, ¿no? Sí, hijos de otros estados. claro, sí, sí. Bien. Bueno, creo que estáis la mayoría por aquí, si no todos, a ver. Creo que no hay nadie de ahí del grupo. Os tengo que comentar otra cosita y es que el niño tiene una hermanita, que es la Yaneke Pis. Y también tiene un perrito, el Sineke Pis. No les vamos a ver, pero luego os digo por dónde están ambos, tanto la Yaneke como el perrito, ¿vale? Venga, vamos para acá, vamos hacia el edificio de la bolsa. Vamos. ¿De qué parte de Italia sois? Torino. De Torino. Sí, Bien. pero ella es de Venezuela. Yo soy Ah, venezolana. tú eres venezolana. Bien, Torino. Por si quieren una réplica. Torino lo nombra Jorge Drexler en la canción de Todo se transforma. Sí, sí, decía, bueno, lo nombra muy de pasada, porque la canción de Todo se transforma es como van pasando diferentes cosas que cada una conlleva a la otra, ¿no? Entonces dice, el vino que yo pagué con aquel euro italiano, y dice que había estado... yo creo que dice que había estado en un vagón o algo así, dice, y había estado en Torino y antes de Torino en Prato. Bueno, así va contando un poquito toda la historia. Pero ya digo, el nombre de pasada, pero ahí está. Sí, ya recuerdo cómo era la canción, dice, se llama Todo se transforma. Y dice, el vino que yo pagué con aquel euro italiano, que había estado que había estado en un vagón antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de Torino en Prato, donde se hicieron los zapatos sobre el que caía el vino. Hay que escucharlo. Sí, es muy curioso, porque es todo, va enlazando todo eso así. Bueno, Sigamos haciendo el tour. El propio zapatico. Pero Torino es famoso también por vinos, ¿no? Por alguna cosa de esta, ¿o no? No suena. Ajá, claro. Claro, claro, por supuesto. El Aperol, claro. Ahora se lleva muchísimo por todas partes. Se ha puesto de moda. Sí. Ah, mira, no sabía que eran de ahí. Ah, pues no sabía que eran de ahí. no es tan conocida, obviamente, porque es Milán. Sí, claro. Milán como la capital de la moda. Sí. Los Saboya. Ah, Tienen muchísimo. claro. Historia, sí. Qué bueno. Yo es que el único sitio que está en Italia ha sido en Roma. Y ha sido el año pasado. Historia pura. Sí, solo he estado ahí y muy rápido. Fueron 4 o 5 días. Sí, Ya, no, muy poco tiempo. Para ver Torino necesita más o menos 2 semanas. Todo esto es el Ya. centro. La gran plaza está al otro lado. Estamos dando la vuelta Ya, sí, sí. para salir a la calle de la bolsa. Pero bueno, yo creo que al final pasa con casi cualquier ciudad. Lo que Aquí pasa he visto que, más o menos dónde están los letreros que rojos. siempre Aquí, vemos como las del lado 4 izquierdo. cosas importantes, pero luego cualquier ciudad que vayas, por pequeña que sea, necesitas varios días siempre para conocer, ¿no? Que hay gente aquí que te dice, se van a Brujas Gigante y te dicen, en un día ves las 2 ciudades. Y yo, bueno, sí, ves una parte de las 2 ciudades, sí, pero muy rápido. Pero si quieres ver más, necesitas ir a otros lugares. Necesitas ver yo con Brujas
te puedes estar varios días y te puedo enseñar un montón de cosas ahí en Brujas. Y en Gante igual. Sí, es muy bonito todo aquello. Bueno, en Brujas tenéis un pequeño vínculo, ¿no?, con Florencia, porque se supone que la única estatua de Miguel Ángel que está fuera de Italia es la Madonna, que está en Brujas. ¿No lo sabíais? Pues la única estatua de Miguel Ángel fuera de Italia es la de la Madonna de Brujas, la Madonna con el niño. Sí. Sí, porque aquí venimos ya en 2 días al final. Claro. Algo muy rápido. Pero aquí Bueno, hay que pero estáis volver. cerca. No es como los que vienen de América, que es más complicado. No, claro, aquí 2 días no Sí. puede estar. Sí. Y este frío sí siempre, ¿verdad? Bueno, este año está siendo un poco más frío de la media. Estaba mirando el otro día las medias y este año está siendo un poco... El enero, en diciembre no, pero en enero está siendo más frío de la media. Luego los veranos están muy bien, porque los veranos no son muy cálidos. Entonces hace calor, pero no hace mucho calor. Sí es verdad que en los últimos años el cambio climático está cambiando todo, pero hasta hace poco era muy raro pasar de los 30 grados, era muy raro pasar los 30 grados. Sin embargo, hace 2 años llegamos a los 39, por primera vez en la historia. Sí, 39 por primera vez en la historia, con una humedad muy alta. Entonces, claro, la sensación térmica era altísima, Ahora ya, pero bueno, lo habitual, ya digo, es muy difícil llegar a los 30 generalmente, o pasar de los 30 generalmente en verano aquí. Lo normal es estar en 26, 27, algo así. Que es perfecto. Sí, lo que pasa que ya digo, los últimos años ha cambiado todo y sí que está haciendo más calor, pero eso sería lo habitual. Bueno, ¿qué os quiero contar aquí? Normalmente me meto por aquí, pero ya veis que está todo en obras, y para no meternos por aquí por las obras, pues os cuento aquí alguna cosa y luego atravesaremos el edificio y veremos alguna cosita más. Lo que quiero contar es que Bruselas empieza a formarse muy cerca de aquí. Por esta zona teníamos varias ramas del río Sene. El río Sene es un subafluente del río Escalda, un río comercial muy importante. Y aquí hacía como varios islotes. Por aquí detrás estaba el islote de Saint-Géry. El islote de Saint-Géry se llama así porque dice que Saint-Géry en el siglo VII en ese islote puso una ermita, aunque no tenemos ninguna prueba arqueológica de aquello. ¿Cuándo realmente empieza a conocerse un poquito más esto? Cuando en el siglo X Carlos de Francia pone una pequeña corte ducal para defenderse de los francos, ya que le había concedido este ducado, el ducado de Bruselas, se lo había concedido Otto II. Este se llama Ducado de Bruxelas porque todo esto era una zona pantanosa y como supuestamente había una ermita, Bruxelas dicen que quiere decir ermita o habitación en el pantano. Así que va a ser bastante sencillo por qué coge el nombre. Y ya digo que se pone la corte ducal en el islote de Saint-Géry por aquí detrás. Y dicen, esa corte ducal también va a poner una iglesia al lado. A Carlos de Francia pone la corte y una iglesia. Una iglesia en la que va a enterrar, va a traer los restos de una santa a la que veneraban mucha gente de por aquí, que era Santa Gúdula. Así que de pronto en un islote que había aparecido casi de la nada, pues tenemos una corte ducal y el poder de la iglesia también. Los comerciantes, que no son tontos, dicen, si tenemos por aquí el río, que viene desde el río Escalda, que es tan importante, pues por aquí tendremos un buen sitio para comerciar, con un poder ducal y con un poder eclesiástico. Así que empiezan a establecerse los comerciantes también en el islote de Saint-Géry, y es cuando empieza a crecer la ciudad de manera masiva. Empieza a hacerse bastante importante, pero en el siglo XI, a finales del siglo XI, Lamberto II, el nieto de Carlos de Francia, decide que va a trasladar la corte ducal a otro lugar, la va a trasladar al monte de Coudenberg, un poquito más para arriba, y los restos de Santa Gúdula también se los va a llevar a otro lugar, se los va a llevar a una iglesia que había también por un pequeño monte, que es la iglesia de San Miguel. Se lleva para allá los restos de Santa Gúdula y claro, del islote ha desaparecido el poder ducal y el poder eclesiástico, así que el poder gremial dice, ¿para qué nos vamos a quedar aquí también? Vamos a movernos, y empiezan a expandirse y empiezan a crear toda esta zona de aquí. Así van creando varias calles, como esa de ahí que se llama Calle de la Mantequilla. Aquí al lado, como sabéis, está la Gran Place, y la Gran Place se va a utilizar no solo para el mercado, sino también para hacer las celebraciones o las ejecuciones públicas. Era el foro de la ciudad, todo lo importante pasaba en la Gran Place, todo pasaba ahí. A día de hoy casi todo, pero antes pasaba todo allí, y todo lo que alrededor, calles comerciales.
comerciales. Incluso esta iglesia la van a crear ellos también. Esta es la iglesia de San Nicolás, que entre otros patronazgos es patrón de los comerciantes. La veis más moderna porque fue muy dañada en el bombardeo de 1695. Quedó en pie, pero se dañó bastante. De hecho, tenía una torre que en el bombardeo cayó, la reconstruyeron y volvió a caer unos años después, porque la estructura ya no podía sujetar la torre. Así que cuando ya volvió a caer en 1714, decidieron dejarla sin torre. Pero tenía una torre que era, dicen, tan alta como la de la Grand Place. El caso es que la fachada está toda restaurada, pero en el interior quedan restos antiguos. Podéis entrar en la iglesia en algún momento y veréis que en la tercera columna de la izquierda, a unos 4 metros de altura, continúa incrustada una bala de cañón de 1695. Ahí continúa después de aquel bombardeo de Luis XIV. Y también dentro hay un Belén, un pesebre permanente, hecho de marionetas, inspirado en los cuadros del pintor Bruegel el Viejo, pintor flamenco muy importante que vivía aquí en Bruselas. Así que ya veis, todo esto era una zona comercial de mucha importancia. Ahora un comercio muy importante que hay al lado de este punto es ese de